Saludos, señoras y señores, sean todos bienvenidos otra vez al programa Ciudad Cultural y a mi sección Hablando de Artes Visuales con Jairo Ferreira. Para mí es un placer compartir con ustedes, como todos los sábados, comparto con ustedes desde mi sección Hablando de Artes Visuales. En esta ocasión tengo un anuncio muy triste para la comunidad de artistas visuales. Murió un gran artista de la ciudad de Santiago, un artista costumbrista llamado Mac Cruz, Lorenzo de la Cruz, Mac Cruz. Siempre recuerdo sus obras en las paredes de las casas tradicionales de aquí de Santiago. Muchas visitas a muchos hogares donde pude apreciar las obras de Mac Cruz, un artista que por muchos años se dedicó a hacer arte costumbrista, a hacer unos paisajes con un estilo muy peculiar. Mac Cruz tenía una visión del costumbrismo muy fresca. Se puede decir que es un artista que creó su propio estilo dentro del costumbrismo, se alejó del cubismo o del expresionismo de Giorgi para crear un estilo único que le funcionó bastante bien. Las primeras obras que vi de Mac Cruz las vi en casas de amistades que visité. Todavía en la semana pasada estuve visitando la casa de un amigo y abogado, y allí encontré algunas obras de Mac Cruz, y encontrarme con esa penosa noticia recientemente fue algo devastador. Las artes visuales ha perdido a un exponente de esta ciudad de Santiago, alguien que yo conozco desde que era niño, y les deseamos a los familiares que tengan la fuerza de comprender que cuando el Todopoderoso llama a alguien es inevitable. Para hablar de artes visuales, primero debemos hablar de la historia de las artes visuales. Recordemos que las artes visuales inician conociéndose como arte a mediados de la historia de la humanidad, en la época dorada, la época clásica, hace 500 años atrás. Artistas de gran renombre hacían obras grandiosas como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo. Estos artistas nos dejaron un legado histórico que ha marcado a la humanidad desde entonces. Pero hemos visto a través de la historia una ruptura de la época clásica, de la época barroca, con artistas más modernos. Primero lo vimos romper todos esos parámetros con Matisse, Picasso, Wilfredo Lang, muchísimos artistas, bueno, aquí mismo, Belazanetti en República Dominicana, Jacinto Domínguez, rompieron con la ruptura de las obras clásicas. De las obras superpulidas, Van Gogh es el padre del impresionismo moderno y es quien nos da, históricamente, divide la historia en dos. Van Gogh divide la historia de una manera en la que el impresionismo toma un auge importante a través de la historia, porque el impresionismo es la manera en la que los artistas visuales expresan el empuje y la importancia que tiene el color para la pintura. ¿Por qué digo que el empuje? Porque el empuje es la manera en la que los artistas se expresan con mayor espontaneidad. Ser espontáneo a la hora de hacer arte es importante. A la hora de hacer una obra de arte es importante ser espontáneo, ser auténtico. Y todo esto viene a la razón de que quiero que hablemos un poco sobre el tema de los murales. Hemos retomado hacer una serie de videos para hablar sobre los murales de Santiago y para hablar sobre los murales en sentido general, no solamente de Santiago. En una ocasión estuvimos en Higüey y hablamos de uno de los murales de uno de los artistas
más trascendentales de la República Dominicana, uno del primer ganador del premio Eduardo León Jiménez, y el nombre de quien está la sala de exposiciones de casas de teatro. Los murales, sea aquí en Santiago o fuera de Santiago, deben tener ciertas características importantes. Y vuelvo y recalco que sería importante y de un valor histórico para las futuras generaciones, porque hablar de historia del arte y hablar de historia de las artes visuales es lo que he empezado tratando de darle un repaso a la historia de las artes. Que un artista decida extraer imágenes del internet quizás no es inadecuado, porque podemos utilizar cualquier medio para apoyarnos. Ahora, el descaro de hacerlo, tomando en cuenta que las obras, copiando una obra que ya hizo otro artista, es algo que debería llamar la atención. Y recientemente, dando un paseo por la ciudad, descubrí una serie de obras que son prácticamente copias de otras obras, o copias malas o copias reinterpretadas de otras obras. En las artes visuales existe lo que se llama apropiación de la obra y reinterpretación de la obra. Es como cuando un cantante de música fusila una canción ajena. El cantante decide grabar un tema de otro artista, pero claro, hace una reseña dentro de esa canción sobre el artista que grabó por primera vez esa música o esa canción. Si van a hacer copias de arte, de obras de otros artistas, yo les sugiero que le den un espacio en el mural para que puedan decir, esta obra es una obra reinterpretando la obra de fulano de tal. Hay que darle crédito a las personas de quienes nos apoyamos. ¿Por qué? Porque es injusto que la ciudad de Santiago esté llena de obras de arte y muchas de ellas son copias de otras obras. Y lo más lamentable es que no se le ha dado el crédito a las personas que lo han hecho. Si paseamos por la carrera, si paseamos por el casco histórico o por la misma parte de Los Pepines, podemos encontrar algunas de ellas. En una ocasión, una amiga muralista comenzó a hacer eso, y por ahí en la 27 podemos ver varios ejemplos de copias de imágenes ilustrativas de otros artistas norteamericanos. ¿Y cómo sabemos que son obras de otros artistas y que son obras de artistas norteamericanos? Simple, basta con escribir la palabra del objeto que vemos, como ejemplo taxi, y sabemos que aquí en República Dominicana, excepto en una época de la historia de la República Dominicana, se utilizaron taxis amarillos. Pero vemos un taxi pintado en la 27 de febrero, que es un taxi que se utiliza quizá en una ciudad como New York o Los Ángeles, pero que es un taxi, es un vehículo propio de la ciudad en Estados Unidos. Asimismo, hay otros elementos, símbolos que son visuales, que utilizan en otras culturas y que se han traído a nuestra cultura. Por eso vemos muchos murales que parecen internacionales, que parecen de otro país, claro, porque han copiado a otro artista en otro lugar. Entonces, mi llamado de esta semana es a ser auténtico. Mi llamado es a que seamos auténticos a la hora de hacer arte y buscar, crear nuestro propio registro, crear un registro propio donde podamos extraer imágenes femeninas, de objetos como taxis, vehículos, de camareras o camareros, de animales que sean autóctonos de la isla también, porque de verdad un chimpancé o un mono o un gorila pintado en las paredes de República Dominicana es algo que es totalmente fuera de lo normal y fuera de lo común. Quizás para un artista mediocre es algo que es impactante a criterio de ese artista, pero realmente eso lo que tiene se divorcia totalmente de la realidad en la que se vive en la República Dominicana. En la República Dominicana hay una gran variedad de fauna silvestre, una gran cantidad de aves,
y de otros mamíferos, como es el solenodón paradoso, un ejemplo, la jutía, la famosa jutía, que aquí en la región norte tenemos algunos ejemplares todavía de manera silvestre o salvajes, por ahí, por el Diego de Ocampo, un animal que es autóctono de la isla, que llegó, que estuvo aquí cuando llegaron los españoles, está aquí desde esa época, y que es parte de nuestra fauna. Es un roedor de la familia de los roedores y que creo que es mucho más apropiado que pintar un mono o un gorila. También está la cotorra verde, que es una ave nacional. También está el ave nacional de la República Dominicana, que es la cigua palmera, un ejemplar de una ave que es autóctona de la República Dominicana también. Migra entre las islas, pero es autóctona de aquí, de la República. Otros animales, aquí tenemos flamencos, que lo podemos ver como aves migratorias en los lagos gigantes que tenemos en la República Dominicana. Y esto lo digo, no es porque yo quiero ser un experto en fauna o en flora, sino para orientar a las futuras generaciones, a las generaciones emergentes, a que tomen en cuenta a la hora de pintar cosas que tienen que ver con el folclore y la cultura dominicana. Porque una pintura sin cultura y una pintura sin el folclore dominicano no es una pintura dominicana, sea mural o no sea mural. Viendo la obra de Matt Cruz, viendo cómo Matt Cruz pintaba esas escenas del campo dominicano, que todavía lo encontramos, claro, ranchos de diferentes maneras. Hay unos ranchos ahora que son semi-block, semi-madera y con ciertos elementos extra cotidianos que podemos encontrar, pero que son la realidad actual de la República Dominicana. Y a eso quiero hacer referencia. Quiero ya hacerle un llamado a las futuras generaciones, las generaciones emergentes de artistas visuales. Como dimos el ejemplo del Dios de la Isla en la exposición que tuvimos en Casa de Arte, de cómo podíamos reinterpretar la cultura dominicana y los símbolos dominicanos a través de la historia autóctona de la República Dominicana, también podemos hacerlo con la historia moderna de la República Dominicana, con elementos que nos puedan servir como códigos visuales, como herramientas para que las futuras generaciones tengan un pie de apoyo en lo que es el folclore y la cultura dominicana, para que las futuras generaciones puedan interpretar y entender qué es una tinaja, para qué servía la tinaja, y quizás por qué las casas se hacían de canas y de madera o de madera de palma. También hay cosas más modernas, como paisajes más modernos, paisajes donde se incluyen carreteras asfaltadas, vehículos modernos transitando por ese camino de campo, símbolos que son auténticos y autóctonos de la República Dominicana. Quiero llamar la atención para que realmente termine esa mala práctica de estar copiando imágenes de culturas extranjeras. Se llama transculturizar visualmente la cultura dominicana. Y no queremos que se siga transculturizando visualmente con códigos visuales ajenos a nuestra realidad, ajenos a la cultura dominicana. Para mí es un placer conversar con ustedes desde esta, mi sección, hablando de artes visuales con Jairo Ferreira, y desde el programa Ciudad Cultural. El programa Ciudad Cultural es un programa de arte y cultura para todo el país que se transmite desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. Espero que haya sido de su agrado. Quiero felicitar a Eri David López. Eri David López está de cumpleaños y es uno de los juniors, bautizados así por el ídolo a destiempo crítico de arte, Danilo de los Santos. Formó parte durante mucho tiempo de nuestro grupo de artistas visuales, que era conformado por Nelson Batista, Joan Vidal, Eri David López, Diosclindo Durán Almonte y un servidor, Jairo Ferreira. Duramos mucho tiempo haciendo arte, haciendo exposiciones de pintura. Fuimos la generación del 96, la graduación del 96 en Bellas Artes,
Y Eri David forma parte de nosotros. Eri David López, un abrazo y mis felicitaciones desde aquí, desde el programa Ciudad Cultural. Recuerden seguir el programa Ciudad Cultural. Sigan el programa Ciudad Cultural en YouTube, en el canal de YouTube del programa Ciudad Cultural. Síganos en las redes sociales. Síganos en Instagram. Me pueden seguir como Vladimir Ferreira en Instagram y Arte Jairo Ferreira en Facebook. Pasen buenas y recuerden que esto es una ciudad cultural y ustedes forman parte de ella. Gracias.